noches a todos, todas y todos. Esto es Notas Bacanales. Estamos en Radio Universidad Nacional de Salta con el equipo ampliadísimo. ¿Sí? Por favor, voy dando un pie. Yo voy a ir dando gripe. Ajá. Ajá. Buenas noches. Sí, le damos la bienvenida al grupo ampliado acá. Y hay personas que no quieren aparecer en cámara, claro, pero bueno, no sé. Ampliado. Sí, se ve que no se cepillaron los Plus dientes, Quam. no sé. Claro. Hola, Viene Mariano. Sí, solamente vengo a saludar por acá. Y bueno, a decir también, hola Lourdes, hola Dana. Hola chiques, ¿cómo Hola. andan? Estamos entonces con todos, digamos. Sí, es que es la época, entramos en otoño hace un tiempo y empezó ya la temperatura a no ser demasiado regular. Hay días en los que hace mucho calor, ahora tenemos 18 grados centígrados, pero puede ser que a la mañana haga muchísimo menos, donde yo vivo hace mucho menos, y después al mediodía hace mucho calor, puede ser que esté lloviendo todo el día. Claro. No es muy estable el clima, entonces las cuerpas con estrés Ajá. Son más Sí. susceptibles. son más susceptibles. Y puede ser que hace 7 días que estés incubando tal vez este programa también, porque el 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Entonces exactamente, eso nos dio por eso el margen, el marco para comentarles el día de hoy un poco los vínculos entre antropología y medicina o salud. No sé si es lo mismo. No creería que no es lo mismo. Ajá. No sé. Bien. Tenemos que ver, que es un tema sumamente complejo, el tema de la salud, porque es muy amplio. Ajá. O sea, no es que nos ponemos a investigar y ponemos antropología y salud en Google Uh-huh. y nos sale una cosa inequívoca, nos sale todo. Ajá. Todo prácticamente. Entonces es como muy por dónde recortamos, ¿no? ¿Y por dónde vamos a recortar hoy? No sé. ¿Qué saben? Por salud mental, Bien, salud mental. por salud de antropología. Y salud y Achis. tal vez las tesis de la carrera de antropología también, ¿por qué no? No sé, algún otro mínimo recorte que tengan por ahí, vos. Más que nada poner un poco en discusión qué es salud o qué es enfermedad. Ajá. Para quién determina Bien. estas cosas. Entonces la antropología, en cierta manera, al dar cuenta de la diversidad, Uh-huh. también nos da cuenta de esto, de que no hay una sola norma o una sola definición de qué es salud. Ajá. O una sola definición de qué es enfermedad. Ajá. Es todo muy contextual. Entonces, nuestro primer recorte ya fue más o menos anticipado y hacemos un recorte más, pero ¿Qué? musical. Y aquí va a sonar, y ya nos preparamos entonces para el bloque fuerte de esta parte del programa, con Hoscha Oets y Cuerpo y Alma. Exactamente. Vamos escuchando nuevamente Cuerpo y Alma de Hoscha Oets y vamos al... Después les vamos a dejar escrito cómo es el nombre real, porque no lo podemos Sí, pronunciar nos bien cuesta con nuestro estado pronunciar. gripal. Tal cual. Solo Y- por el estado gripal, ¿no? Solo por eso, sino por eso. No, porque no hicimos nuestros ejercicios de no sé, pronunciación, sí, calentamiento teníamos que haber vocal, hecho- sino- El calentamiento Claro. germánico. Tal cual. Pero por eso entonces traíamos el programa, la cuestión de la salud. ¿Y qué es la salud? ¿Qué es salud? ¿Qué es, a qué viene en el marco de la antropología? Primero Para que... mí venía el cuerpo y alma, justamente. Claro, Claro. pero ¿qué es salud? ¿Es Claro. lo mismo para todos? ¿Salud? Y no sé si quieren que empecemos por la clásica definición de la Organización Mundial de la Salud, A ver. A ver, ¿qué dice? que dice Manuel? que... ¿dónde está? ¿Qué es salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Según la definición de la OMS, es un derecho fundamental y un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Me parece bastante importante esa última aclaración, no el objetivo de la vida. Claro. Sí. Entonces yo acá se me viene a la mente quién determina los parámetros de lo que es salud, ¿no? O sea,
Ujú. Eso podríamos como conversarlo un poco y ponerlo en debate. ¿Quién creen ustedes que dice que la salud es salud, que esto es estar sano, esto es estar enfermo? ¿Qué opina el Igual- lobby antropológico? Yo solo escuchando la definición que nos comparte la Organización Mundial de la Salud, creo que ya tenemos mucho para hilar Ujú. en función de quién es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A qué estructura ideológica ¿Qué responde? responde exactamente, porque los términos que utiliza, ¿no? Utiliza la idea de derecho, de la salud como derecho, claramente la está pensando dentro de un marco jurídico, Ujú. estatal incluso, pero me llama la atención sobre todo esto de que habla de recurso para la vida diaria, ¿viste? Y qué loco que hasta la salud sea pensada Es en un términos recurso. del recurso, exactamente. Ujú. Y ahí me conecta con un montón de cosas que un poco te estuve charlando detrás de cámaras, de cómo el saber médico se termina poniendo en función de la máquina, de que es como se Sí. empieza a pensar el cuerpo en la Ujú. transición al capitalismo. Ujú. Sí. Y entonces la salud en función de la producción, ¿no? La salud como recurso. Ujú. Ujú. Fin de la cita, por ahora. No, pero sí es, a ver, no es que sea problemática, pero está mostrando una mirada, Claro. esta definición. Sí. Y una mirada que, bueno, sí podemos complejizar, siendo que nosotros acá, a ver, desde lo que estudiamos en antropología, acá en la Universidad de Salta, estamos viendo otras miradas muchas veces. Ujú. Claro. Después Fede nos va a contar de las tesis de justamente de licenciatura de la carrera, y hay otras visiones. Los pueblos originarios tienen otras visiones, no como un recurso. Pero Ujú. además esto que decís es muy importante, porque ¿quién está detrás Ujú. de estas definiciones? Ujú. Hay otros intereses, hay laboratorios, tal vez. Medicina occidental. Medicina occidental, medicina para varones, es como Claro. que Y también eso, ¿no? empiezan a de- desglosarse cosas ahí. Sí, ¿en qué parámetros está pensado la medicina occidental, no? Vieron que está pensada dentro de los parámetros de un varón, Ujú. de una persona hétero. Hay muchos estudios, digamos, que escasean en cuanto a lo que es la salud de las mujeres o de las personas que tienen que De se las identifican personas como mujeres. con útero. También. También. Sí. Sí, yo hace poco me enteré que los síntomas de un infarto para las mujeres no son los mismos que para los hombres. Sí. Como, buenos. Entonces tengo que pensar que si me duele o si se me traba la mandíbula, a lo mejor pues, son otras cosas, pero como mayormente los estudios están hechos en varones. Ujú. Entonces, a través de la salud estamos teniendo ya primero una definición y luego, bueno, un acceso a las diferentes formas de también encarar la salud según grupos de personas, según comunidades, según... No, y además se pone, a ver, ¿qué es ser sano? O sea, hay un normal ahí. Se ponen unos parámetros de normalidad. Ajá. ¿Qué es ser sano y qué es ser enfermo? Claro. Ajá. Bueno, yo hablando con una amiga que es enfermera, me Ujú. contaba que me dice, es que es muy perfecto estar sano, me dice. O sea, es algo como que depende también de tu guía, de qué es lo que vos considerás que es estar sano o Ujú. enfermo. Y muchas veces me contaba también de que cuando ella estaba en las prácticas en el hospital, me contaba que la gente identifica su salud en base a si puede o no continuar con su trabajo. Le da Ujú. mucha importancia al trabajo. O sea, si Ujú. yo puedo levantarme hoy a seguir trabajando, estoy sano. Por más que la persona, digamos, esté todavía con alguna dolencia o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como también cómo el otro interpreta lo que es salud, que eso me hablaba también bastante importante, que los enfermeros y todo el personal está ahí atento a lo que el paciente considera que es o no estar sano. Sí, lo que sí me hace pensar que por ahí hay dolores o cosas así que uno, bueno, me tomo una aspirina y ya está, y Ujú. sigo. Sí, Y entonces es Que lo como que normaliza, ¿no? claro, no atendés a eso. sí. Bueno, es como que nos vamos acostumbrando a también a normalizar que lo normal es ir a trabajar. Sí, obvio. Entonces, Por más que estés
Claro, por Atrás. más que te cueste. Sí, obvio. Sí. Y bueno, justamente también, ya que en el programa anterior hemos tenido las voces del otro lado no sé, del estudio, recordar las vías de comunicación, tanto por el WhatsApp, el 387-534-7022 para WhatsApp, y el teléfono fijo, que no sé cuál habrá sido el que sonó, pero les voy dando el 425-5497. Entonces ojalá tengamos como la vez anterior también participación, porque nos interesa ver cómo cómo los diferentes temas que vamos trayendo, en este caso la salud, van abriendo también a voces, y muchas veces voces que también tienen cosas buenísimas para contar. Y en este caso la antropología de la salud en Salta también ha tenido mucho que contar, se ha contado mucho sobre eso. Yo, por ejemplo, ya recordar, así como de buenas a primeras, a Néstor Romero Palma, y a ese grupo de trabajadores de la antropología que también hicieron, ¿no? Como esos chapuceras, diría Sebastián Abelejo, en la temática, ¿no? Ya hace más de 50 años. Bueno, por eso comentarlo desde ahí, y por favor, si me pueden contar. Pero siguen trabajando. Siguen trabajando. Sí, se sigue, o sea, sigue expandiéndose sí, el ámbito. sí, recuperando saberes ancestrales y todo eso. A ver, volvamos a parte de la antropología de la salud. ¿Cuál es la diferencia con lo que estudia la enfermería? O sea, justamente hay un montón de ramas y da cuenta de todo esto. A ver, desde las medicinas y tradicionales, todos los remedios tradicionales, qué es lo que se considera salud, qué es lo que se considera enfermedad, qué se considera medicina. Sí. Porque también eso, lo que vos decías antes, los médicos, o un poco asociado a esto, los médicos y los laboratorios, lo que tiene más que ver con otras prácticas que por ahí desde el mundo occidental son vistas como chamánicas, o que van por otros lados y no son vistas como serias y científicas. Los tecitos que nos tomamos, por ejemplo. Todo eso es como muy... No es de la medicina actual de laboratorio, que te tomas una pastilla. Estuvo muy de moda un tiempo mandar a la gente a tomarse un té de tilo. No sé si alguien lo recuerda, soy solo yo. Sí. ¿O un baño de ruda? Deberíamos, Sí. todo eso. Así que, bueno, por eso también recordar, por ejemplo, yo ya comienzo a pasar los chivos que es necesario, ya que estamos hablando de la salud intercultural. Por ejemplo, este cuarto encuentro de pueblo originario que se va a realizar acá en la universidad, con el lema Juntos por la Memoria, Identidad y Territorio, donde si bien las temáticas de este encuentro son otras, no quita que el derecho al territorio, a la libre determinación, también tenga mucho que ver con esto en estos territorios. Más al pensar en la actualidad del sistema sanitario, que algunas veces se piensa que puede suplantarse la cercanía de un especialista por la virtualidad, una virtualidad que muchas veces no sé si llega a ser intercultural en estos contextos de, no sé, de una Salta multi o pluriétnica. Entonces, nada, importante comentar. Sí, tenés por un lado eso, y por otro lado me haces pensar justamente que en estos momentos, y por dolencias que consideramos menores, dejamos de ir al médico. Y además el médico ya se hace como algo muy caro ir. Si no tenés una obra social que te cubra por lo menos gran parte de lo que de lo que tenés que hacerte, ya es muy caro, entonces lo vas dejando. Entonces es como que cada vez menos gente tiene acceso. Es esa paradoja de bueno, tienen que ir al médico en serio, pero no tengo acceso. Claro.
Y por otra parte, lo que vos decís, cuando la dolencia no es algo que se ve o no es un dolor físico, como por ejemplo la terapia, bueno, la podemos hacer vía Zoom. Claro. O sea, no sé qué tan viable es eso. Son esas cosas O a como través las de ChatGPT. claro, Otro nivel Yo de- le he preguntado cosas a ChatGPT, así que Bueno, hago un mea pero culpa. de salud mental. son, Sí. Pero no sos solo vos, ¿no? O sea, hay un par de No, estudios obviamente. hablando, Sí. hablando de cómo ChatGPT está cumpliendo la labor de psicólogo para un montón de gente y los peligros que tiene, dado que nos olvidamos con este, y sin creerme por las ramas, ¿no? Pero nos Sí, olvidamos sí. que esto que llamamos inteligencia artificial no es solamente una cuestión probabilística de qué palabra va cerca de otra, digamos. No, al chat GPT le preguntás si en Mongolia usan poncho y comen empanadas y te dice que sí. Y no, Rubén, Jamás te va a contradecir. no usan poncho y comen empanadas. O sea, tienen otra ropa porque hacen 40 grados bajo cero. No, es un peligro eso. Pero no es menor, quería como retomar un poco lo que venías mencionando, no es menor la necesidad de un acceso a la salud culturalmente adaptado, ¿no? Sí. Y sobre todo en un contexto, como decía Fede, de una salta multiétnica y pluricultural. Ujú. Y sobre todo pensando en lo que mencionábamos hace un rato, de que la medicina moderna, la medicina occidental, no es casual que nos lleve por este camino del que hablabas vos, ¿no? De pensar la salud, de qué tan sano, qué tan sana estoy en función de qué tanto puedo trabajar. Sí. Porque se ha desarrollado a los albores de la transición al capitalismo y pensándonos en función de eso, en función de una economía capitalista. Sí, Entonces, y perdón, ¿no? Y también asociado con el tema de la salud mental, en cuán normal soy, ¿no? En Sí. cuán puedo yo estar dentro en una sociedad y que no ser catalogado como una persona que está en otra, digamos. Eso también me parece muy importante. Claro. Claro, como mecanismo de normalización de Sí. los cuerpos Sí, también. sí. Sí. Así que les pasamos nuevamente los teléfonos de contacto porque sí estamos teniendo ya repercusión. Por favor, corrijo lo que dije recién, también pueden llamarnos al 3875-347022. Así que bueno, los estamos esperando. Y bueno, no sé si les parece alguna acotación más antes de que mandemos. Pase en Instagram también, Sí. redes sociales. Que nosotros tenemos el @notabacanales. Notas bacanales. Sí. El programa se llama así. Estaba a punto de pedir a Twitch que también se haga presente porque Ujú. Radio UNSA en Twitch es igual en este horario a Notas Bacanales. Ujú. Ajá. Así que Y nos ven las caritas. nos pueden Sí, ver sí, las sí. caras sonrojadísimos y la tos también se puede ver. También no solo se escucha, sino también se ve. Por lo cual les diría que sus cuerpos andan necesitando un poco de jazz down. Bueno, De- ¿es una medicación? Sí, para bajar un poco, como varios cambios. Lo del té de tilo. Sí, sí, té de tilo. ya que estamos con la parte Medicinal. medicinal, medicina musical, y bueno, Northside Ensemble, Jazz Down. Vemos. Sí, vamos escuchando entonces a Gentil Montana, digamos, en la obra, en la composición. El artista es Remedio, una bandita, y el ritmo y a la vez el nombre del tema es Porro, que los asistentes del programa el día de hoy rápidamente pudieron identificar su sazón al aire, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Es medicina o no? El porro, digo, este tema, la en sus ambas versiones. en sus subversiones. En sus versiones. En sus dos versiones. Puede ser medicinal, sí, cómo no. Ujú. Sí, o sea, como hay un montón de plantas, eso no deja de sorprenderme, como los saberes ancestrales que parecían perdidos,
muchas veces te vuelven. Entonces hay cursos de medicina, de plantas medicinales, qué sé yo, o te aparece así en un reel en Instagram que la flor del ceibo tiene tales propiedades. Entonces da como para que uno investigue. Pero lo que sí es cierto que cantidad de hierbas o productos De hongos. vegetales, También. hongos, De todo hongos. esto tiene propiedades medicinales. El problema es un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, cuando de esto se apropia, por ejemplo, los grandes laboratorios, y entonces inhiben el uso o se va perdiendo el conocimiento porque uno ya no puede aprovechar esto. Sí, sí. Es bien interesante lo de la medicina tradicional y el uso ancestral de plantas y eso. Y lo del tecito sí sirve también. Sí, obvio. Sí, ¿quién no se toma un té de manzanilla si le duele la panza? Un té de tilo si está un poco... Sí, Pasado de- los tés de Oh. hierbas, así las infusiones. O un abracito y un Hola, papacho, abracito. ese que Ajá. se regula. También, sí, También. sí, las propiedades del contacto. Ujú. Ujú. Que eso por ahí tienen otras medicinas no occidentales Ujú. y la medicina occidental es como, bueno, no, tómate la pastillita. Y por ahí hay otras que se manejan en otros niveles, se manejan con niveles de energía, Sí. más allá de las plantas y de lo que uno pueda ingerir y meterse en el cuerpo. Ajá. Sí, sí. Pero también esto del contacto físico, de las charlas. también. También. Son muy sanadoras Pienso- algunas charlas. Pienso en el parto cuidado, viste que está esta cuestión de la luz, de Ujú. poner una luz. No se sabían. No. Como los pollitos. Lo que plantean es que las luces cálidas generan un estado de relajación que ayudan a que el parto sea menos doloroso, en contraste a la luz blanca del quirófano. Sí. Ujú. ¿Viste? Entonces incluso se terminan necesitando muchas menos medicamentos Sí, para, sí, sí, para mucho calmar menos drogas Exacto. analgésicos. Exacto, Claro. por el estado natural que Ujú. se induce, Sí, si se sí, quiere, sí, ¿no? sí. Válgame Sí. el uso de la palabra natural ahí, ¿no? Pero pensaba en Paul Feyerabend, que es un académico, no me acuerdo qué formación tiene, ¿no? Ajá. Pero que en un texto ya bastante viejo, bastante viejo, de los 70 creo que es, que tiene, en el cual en realidad está hablando acerca Pasan de... muchas cosas en Sí. 50 años. Sí, hay una partecita de un texto muy famoso de él que se llama Contra el Método, en realidad esto es epistemología, Ujú. pero en el que él habla particularmente de cómo salvar a la sociedad de la ciencia, es así, Ujú. A ver. ese capítulo se llama así, y él pone de ejemplo como la narrativa que se crea respecto a la ciencia y al proceso de descubrimiento de nuevas... desde el descubrimiento científico, y pone como ejemplo la medicina, en tanto mucho de lo que ha hecho históricamente ha sido justamente agarrar y apropiarse de medicamentos o de terapias o de compuestos que ya existían en medicinas tradicionales de diferentes partes del mundo, pero despojarlos de sus componentes rituales y comercializarlos, ¿no? Entonces como una labor ahí como medio no solamente en términos de medicamentos, sino también en términos de prácticas, ¿no? Sí, sí. Y adaptarlas, como traducirlas al mundo occidental, Sí, sí. y despojarlas de esto, ¿no? Despojarlas del abrazo, despojarlas de la luz cálida, despojarlas de todas esas otras, de todas esas otras Saberes. saberes, exactamente. sí. Me haces acordar a cómo, cómo escribimos un artículo científico. En el primer programa hablamos un poco de cómo transmitimos el conocimiento científico, ¿no? Ujú. Bueno, y un poco es, cuando escribimos un artículo lo tenemos que traducir a un idioma académico. Entonces estamos hablando en español, pero es con todas palabras en académico. Ujú. Y un poco es despojarlo de la poética que puede tener. Ujú. Entonces,
algunos en algunas publicaciones, en algunas revistas, incluso te dicen no tenés que usar el inclusivo o únicamente tenés que usar la tercera persona, no podés apropiarte de lo que... Y cuando uno quiere decir, bueno, mi interpretación de esto es esta, y eso no lo podés decir. Entonces es como, bueno, por el momento se interpreta que tal cosa. Claro. Y eso es como ponerle la luz blanca. Exactamente, es ponerle la luz blanca, que también tiene que ver con un proceso justamente de construcción en el mundo occidental de la ciencia y de separación de lo artístico de lo científico. Tal cual. Vos veías hace un par de añitos ya, hay una materia que me voló a mí la cabeza, estudiando todavía ingeniería, que justamente nos dieron como un cursito de epistemología de la ciencia, y nos mostraban unos textos científicos creo que era finales de la Edad Media. Entonces los diagramas tenían paisajitos detrás y un leoncito caminando. Los escritos de la Edad Media con los caracoles con sombreritos, esas cosas como que... Y el profesor contándonos de eso, y que lo que había pasado es que todavía no se había consolidado esa separación entre lo que es considerado artístico, lo que es considerado poético, de lo que es considerado científico. ¿Y por qué tiene que estar separado? Y ahí vamos a los parámetros de normalidad. ¿Quién pone los parámetros de normalidad? Sí. O sea, ¿cómo se va estableciendo eso? Y además lo que es normal en un momento puede no ser normal en otro. Bueno, hay una anécdota muy común en personas, yo la he escuchado en personas colombianas que viven en Europa, pero entiendo que se extiende a mucha población latina. Y es que en los estudios, en el hemograma, en los estudios de laboratorio, los umbralcitos, dice que cuando vos te haces el estudio de sangre te aparece, colesterol. Como un rango. Colesterol. Este es el rango adecuado. Esos rangos se hacen el estudio en Europa y les sale todo bien y vienen acá, en realidad van a Colombia porque son personas colombianas a las que le escuché esta historia, y les sale todo fuera de los rangos. Sí, yo también escuché eso en algún lado. Y lo que hablaban era justamente eso, de que los parámetros de tolerancia son mayores allá, por una cuestión que se pueden ensayar múltiples respuestas, ¿no? Sí, obvio. Sí. Pero la normalidad... Sí, que es lo que estaba diciendo Lourdes antes, o sea, estos los parámetros de normalidad, o sea, hasta cuándo, o sea, vos tenés que ir a trabajar, entonces, bueno, tenés un límite de tolerancia del dolor y después, bueno, pastillita o lo que sea. Y lo mismo con los parámetros, los valores de colesterol no deben ser los mismos en todos los países o en todas las sociedades. Como más complejo de lo que uno piensa, es que en todos los lugares es igual, no. Y como esos parámetros también y que los parámetros están establecidos a partir de una determinada población, muchas veces. Entonces eso te deja afuera. Es como si los parámetros están construidos a partir de varones blancos o varones de ciertas características, eso te va a dar unos parámetros. Y por ahí otras poblaciones no tienen esto. Y eso es como te queda afuera la mayor parte de la población mundial. Claro. Es como, qué sé yo, comparar a la gente que vive en La Puna con la gente que vive, no sé, en España. Son distintos parámetros, distintas actividades que tienen distintos climas en los que viven. Distintas vidas. Distintas vidas. Sí. No, perdón, pasa que tenemos un llamado, entonces a ver qué opina. Bien. Tenemos los oyentes. Traemos los oyentes ahora, hacemos un cortecito musical mínimo, justamente trayendo vida de Pedro Martins. Así son, qué sé yo, 2 minutos como mucho. ¿Y qué nos estarán escuchando? ¿Quién nos está escuchando? ¿Qué tendrá para contar? Nuevamente, hola, ¿cómo te va? ¿Estás ahí del otro lado? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Sí, los que estoy escuchando, les mando un cariño a ustedes. Gracias. A la Lourdes también. Gracias.
Estoy escuchando y me parece, créanme que qué bárbaro, qué bueno y qué bien lo que ustedes están tratando de la salud y quizás desde el lado de lo que sería la antropología, ¿no? Que es a lo que ustedes hacen referencia también. Y lo oí decir a ustedes que hablaban de los yuyos, ¿no? Sí. Y que, bueno, que mucho hasta el día de hoy se sigue, sin, por supuesto, que quiero siempre dejar en claro que la certeza la tiene el profesional médico, ¿no? Pero siempre se ha visto o se ha oído decir de un té de este yuyo, un té del otro yuyo, o alguna cosa como para untarlo o como para ponerlo como que alivia alguna dolencia muscular, ¿no? Sí. Todo eso es importante. Y ustedes hablaban de la medicina antigua, yo en este caso, ¿cómo habrá sido aquí en nuestra América Latina, en la antigüedad, no? Sí, sí, sí. Y que se hablaba de los chamanes, de los sabios que dicen que curaban. Tal cual. Por supuesto que desde Europa, vamos a decir, de Grecia, de donde vienen también los grandes nombres de antiguos médicos que han existido, ¿no? Creo que la palabra, al decir juramento hipocrático, me parece que era por Hipócrates, que también fue un médico que había descubierto algunas formas de curar, ¿no? Allá en la antigüedad, por supuesto. Bueno, la información que tenemos de la medicina prehispánica es de los cronistas que vinieron para acá, para América, bueno, lo que hoy se conoce como América, y que en ese momento los catalogaban como idolatrías y como falsas religiones. Entonces siempre era considerado como una superstición, como procedimientos atrasados, pero algo que cabe destacar es que siempre dejaron, digamos, registrado la alta efectividad que tenían todos estos procedimientos medicinales. Exacto, a eso quería llegar, a eso quería llegar, ¿no es cierto? Con el tema yuyo, hasta quizás con animales, ¿no? Sí, claro. sí. Incluso, perdón Gloria, incluso con operaciones, o sea, tenemos evidencia arqueológica de operaciones que tuvieron éxito, como las trepanaciones, o sea, hacer una perforación en el cráneo o incluso en huesos, o sea, en huesos largos o huesos que han sido reparados, o sea, toda una medicina aplicada a lo traumatológico. Sí, a lo traumatológico, exactamente. De tanta antigüedad, ¿no? Sí, por lo menos 2000 años, sí. Y más aún. Más. Sí, uno de los registros más tempranos que tenemos es de la cultura Paracas, en Perú, entre el 200 antes de Cristo y el 700 después de Cristo, o sea, hace a un montón. Sí. Es muchísimo. Y yo iba a hacer referencia porque creo que también los incas dejaron algún legado, algún descubrimiento medicinal, ¿no? Quizás hasta la coca misma. Bueno, el uso de la coca y un montón de hierbas que siguen consumiéndose, o de partes de animales. Sí. Y en la actualidad siguen habiendo a los que se les llama curanderos, ¿no? Sí. Que, bueno, muchos acertarán y muchos quizás nos dejarán algunas dudas que de todas maneras podemos consultarla con los médicos, Tal ¿no? cual. Así que, bueno, chicos, qué interesante, qué importante esto. Yo los dejo porque no les quiero robar más tiempo. Gracias. La sabiduría la tienen ustedes. Yo soy una oyente que de vez en cuando molesta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, está cuando quiera. Por oírme. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Sí, lo que nos está contando Gloria entonces, que no es que acá tengamos las verdades, sino justamente la posibilidad de esa divulgación, esa comunicación, de lo que se está haciendo desde el ámbito de la universidad, quizás hasta desde la antropología salteña, hace, qué sé yo, desde los 80 y más atrás, por hablar de tesis locales, y de la vigencia de, no sé, las prácticas de las medicinas de los médicos comunales o tradicionales, que sus prácticas de cura están íntimamente relacionadas con distintos seres que no son humanos, seres no humanos, con plantas, ancestros, árboles, ríos,
cerros, animales, como lo que veníamos charlando, ¿no? Justamente, Sí, y ese es el valor de la comunicación que estamos teniendo para abrirla y bueno. Y además un poco esto, uno también observa en algunos contextos que no está tan separada la parte de medicina de la parte de no medicina. Ujú. Entonces que hay cosas que, Sí, sí. que se consumen, pero no es que está separada. Uy, me duele, entonces tengo que tomar. Y además, pensando que la separación entre la naturaleza y el humano, lo humano Ujú. y lo no humano, Ujú. también tiene otros parámetros, Sí. porque no deja de ser una separación occidental. Entonces, el sujeto a curar no solamente es el ser humano como tal, ¿no? Claro. O no solamente son otros seres animales, sino la naturaleza misma, o la pacha misma, no la naturaleza, porque esa división es O occidental, por ahí es un restablecimiento de un equilibrio. Ujú, O exactamente. sea, hay distintos parámetros, y no todos tenemos que medirnos con los parámetros occidentales actuales, Ujú. o con los orientales, o con los puneños, Claro. o sea, cada uno... Claro. O con un ámbito global, sino tal vez desde lo local y, por ejemplo, Ujú. me estoy acordando de una compañera egresada muy importante como Sandra Echazú, que Ujú. justamente también tiene un trabajito aquí cerquita en Vaqueros, hablando de las interrelaciones entre los sistemas médicos tradicional y oficial en la localidad de Vaqueros, La Ujú. Caldera. Sí, sí, Entonces, nada, casi que cumple 20 años este trabajo y sigue, creo que de ojearlo sigue vigente. Sí, Ujú. sí. Sí, sí. De paso, un saludo para Lauti, que nos está escuchando por Twitch. Gracias. Bueno, Saludos. saludos. A todos nuestros visores, audiovisores de Twitcheros. de Twitch, de Twi- Twitchlandia. De Twitch. ¿Twitcheros? ¿Se le dice twitcheros? No sé. No, se le Ah, dice pregunto Twitch. honestamente, No, no sé. Ni Twitch, idea. aparentemente se le dice. Twitchers. Twitchers. Y a Jorge y a Gasti Bueno, también. ajá, ya que estamos con los saludos, un saludo a mi familia, un saludo a mi novio que nos está escuchando Ajá. desde Chile y sus compas. Qué bien. Que bueno, Ay, llegamos a bueno, latitudes. vamos Está, llegando está llevando el Al programa. Pacífico, Sí, sí. lo llevamos al Pacífico, me parece muy bien. Buenísimo. Y bueno, saludo entonces también a estos egresados y egresadas que acá en la Universidad Nacional de Salta, en la carrera de Antropología, pero no hay que también descontar la gente en naturales y en Sí. la Facultad de Ciencias de la Salud, que han abordado la temática de la medicina, de la salud intercultural, con una visión realmente situada desde las comunidades y que hoy forman parte del gran repositorio de trabajo que nutren Sí, a las políticas públicas. Eso, sí, no solamente como parte de un repositorio académico, sino que pasan a formar parte de políticas públicas en el mejor de los casos, y esta es la importancia, o sea, también lo situado que puede estar el estudio y el acceso a la salud de todos lados, cómo nos comunicamos. No todas las comunidades tienen el mismo acceso a la salud. No el acceso de que no haya una salita de primeros auxilios, pero también de cómo le comunico yo mis dolencias a un médico occidental. Claro, que no, tal vez no hablan ni tu propia lengua. No habla tu propia lengua y además vos tenés otro modo de explicarle Sí. tu dolor. Bueno, hoy también leía sobre el tema de cómo explicás que te curaron del susto. Es eso. ¿Cómo explicás que te curaron del empacho? ¿Vieron Sí. que te hacen ahí Pero ¿cómo explicás el susto? ¿Cómo le explicás Claro, a alguien de Buenos exactamente. Aires qué es el susto? Claro, Como- sí. Como Sí. O el tema del empacho, de que cuando te curan, supuestamente la persona que te está curando siente el sabor en su boca de con lo que te empachaste. O sea, ¿cómo se explica eso? claro. O sea, entonces, bueno, yo creo que hablando de lo de la regionalidad es mucho más rico. Tener una visión de lo local hacia lo global que de lo global hacia Sí, lo local sí. a la hora de hablar de todo, no tan solo de salud. Sí. Ahí radica la importancia de Sí, la sí. antropología en Totalmente. estos casos. Sí. Sí.
Bueno, perfecto, me gusta este bloque de saludos que también derivó en más reflexiones. De saludos. De saludos, exactamente, gracias porque están atentos a mi muy ligero Mirá, humor. desde La Rioja Sí, nos están viendo. Nos están viendo en La Rioja, qué bien. Aquí Desde hicimos Nuclear, un- entonces le mandamos un saludo a la Universidad Nacional de La Rioja, que estamos conectados también ahí en la red. Aquí hicimos un videojuego con curanderas, dice. Ajá. Ah, Bueno, mirá vos. por favor, Ok. mándanos el link, Mándanos el- también lo sí. publicitamos en nuestras redes. Qué piola, porque eso es... alguna vez hablamos de otras maneras de comunicar la ciencia y un poco los saberes que vamos adquiriendo, cómo los divulgamos, cómo los pasamos a otro, porque guardárselo para uno no tiene sentido. Y hacer un videojuego es una manera que otra gente, otras generaciones puedan tener acceso a eso. Otra diversidad de público que no es el académico, ¿no? Los Sí. académicos no necesariamente todos juegan a los videojuegos. ¿Sabes que me hicieron acordar de una experiencia que nos comentaron en un Abrelatam? ¿Te acordás? Con unas mujeres mayas de Ujú. Guatemala, todas con diferentes roles de curanderas dentro de sus comunidades, ya señoras grandes, Sí. pero no les quiero mentir, estoy tratando de acordarme en tiempo real, pero creo que una había estudiado medicina, otra bioquímica y creo que la otra, no sé si enfermería, algo así, no me acuerdo. Ajá. Algo así, creemos. tómenlo con pinzas. Ok. Si nos están Pero- escuchando, aclaren. Si nos están escuchando, Corrijan en vivo, sí. desmientan. Corrijan en vivo. No, pero contaban toda esta experiencia de estudiar carreras occidentales, pero para intentar generar evidencia de que sus medicinas funcionaban en Ujú. términos que el Estado moderno y que la ciencia moderna pudiera entender. Ujú. Y en un proceso de muchos años, ¿no? O sea, de Claro, muchos pero años no y continúa. únicamente las personas que ejercen medicina tradicional deberían poder, o sea, Tener estudiar que- también, eso, tener que estudiar Sí, una carrera exactamente. occidental Ujú. para Claro. dar a entender que también funciona, sino que debería funcionar. Exactamente, también. Sí, exactamente. a mí se me viene la idea del tema de modernidad, ¿no? Porque, o sea, suponer que la ciencia moderna, la de ahora, es moderna porque tiene, digamos, un origen externo a lo que en realidad es. O sea, se sabe que mucha de la medicina que se usa hoy en día es expropiada, como bien decías vos, de pueblos originarios. Ujú, sí. O sea, ¿realmente es moderno o, Sí. o es simplemente un...? Claro, y no lo pongo como ejemplo a seguir, ¿no? Pero lo pongo justamente como con estas Sí. dinámicas y estas estrategias de las que se tienen que valer un Sí, montón de obviamente. pueblos para poder defender también como sus conocimientos, Ujú. sus saberes y sus prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Así que, con lo cual, se nos va llegando la hora de partir un poco, no sé si algún concepto englobante, sí. Salud. 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 Salud, Sí. salud. Eh, Estamos entonces en Notas Bacanales. Salud, sentirse bien. sí. Sí. ¿Nos sentimos bien hoy? Hoy nos hemos Sí, sentido- por más que uno esté así medio pachucho Ajá. de garganta o como se diga, ya no sé, te levantás de muy temprano. ¿Qué tal Eh, nos sentimos ahora en este Nos cierre de sentimos programa? bien, así, es como... también el apapacho de estar así Ajá. Sí. en comunidad, eso está bueno también, Sí. Encontrarse también es salud. encontrarse. Sí. Sí. Así Sí. que por eso les recomendamos que nos podamos reencontrar la semana que viene. Sí. Seguiremos, no sé con qué temática que ya está Tenemos que hacer la preparada. agenda. Veremos. Sí, lo iremos viendo. Tenemos entonces nuestros encuentros en la gente que se comunica ahora ya por teléfono, ya por Twitch, ya por Instagram y por otras redes, y también nos hacen, Nos apapachan. sí, nos apapachan y nos hacen querer seguir trayendo sus propias voces a este programa. porque Sí, así- está buena así la construcción está bueno. colectiva. Y nada, yo una medicina que no sé si probaría, pero ya que lo dice el nombre de este tema, menta caliente se llama.
Yo No creo sé. que sí, un ¿Sí? tecito Menta de caliente. menta caliente. Menta caliente, re. ¿qué tal? ¿Cómo la Re ven? necesitas ahora eso, ¿eh? Sí, re Bien. que sí. Bueno, entonces lo voy a probar. Y es de la bandita Jazz Minero, así que ojalá lo disfruten y nos veamos pronto. Notas Bacanales, el programa de la antropología por Radio Universidad Nacional de Salta. Abrazo. Gracias. Chao, chao.